Sergio Vega se preparaba para su próximo show. Sus músicos lo esperaban en Alway, en el municipio de Angostura. Estaba todo preparado para hacer bailar al público al son de los ritmos norteños. Sergio subió a su Cadillac rojo acompañado por su asistente Sergio Montiel Ávila y emprendieron viaje. Ana Luisa Gómez estaba cenando en Monterrey a las 20:15 cuando su teléfono sonó. Sergio Vega, el Chaca, la estaba intentando contactar. Atendió y él le dijo que lo estaban siguiendo. Ella se sonrió y pensó que estaba jugando. Por cierto, eso era algo que hacía con frecuencia. Pero esa vez no fue así. Sumamente nervioso comenzó a gritarle y Ana entendió que era verdad. Alguien lo estaba persiguiendo y seguro con las peores intenciones. Ella se alertó y mientras continuaba con Sergio al teléfono, comenzó a avisar a las personas que estaban junto a ella para que llamaran a amigos y pudieran ayudarlo. Todos formaban parte de una cadena silenciosa de búsqueda, desesperación y de impotencia por saber que algo terrible estaba por ocurrir y no podían hacer mucho o simplemente nada para socorrer a un amigo. ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Me siguen!, gritaba. Esas fueron las palabras de Sergio que se acallaron de pronto para darle lugar al sonido de una balacera. Ana Luisa oyó disparos, disparos y más disparos, y un silencio ensordecedor la paralizó por completo. Pero, ¿qué acababa de ocurrir? ¿Y por qué estaban siguiendo a Sergio Vega? Bueno, vamos a detenernos en ese silencio que hizo su mujer para viajar un poco en el tiempo y conocer el inicio de todo. ¿Quién fue el Chaca? Su vida, su carrera y el camino que lo llevó a ese mismísimo instante aquella noche fatídica en la carretera. José Sergio Vega Cuamea nació debajo de un árbol con la ayuda de una partera el 12 de septiembre de 1969 en Ciudad Obregón, Sonora. Fue el octavo de 13 hermanos. Con un interés muy marcado hacia la música desde pequeño, todos cuentan graciosamente que forjaba música con el sonido de los cacharros. A sus 19 años, en busca de alcanzar sus sueños, se mudó a Estados Unidos y comenzó a tocar en bares de la ciudad de Phoenix, Arizona, con sus hermanos quienes ya estaban instalados en el país vecino. De manera profesional tocó con el grupo de Los Hermanos Vega y tuvieron éxitos como Corazón de Oropel, entre otros. En 1994, los Vegas regresaron a México bajo el nombre Los Reyes del Norte. Con su camión comenzaron a recorrer lugares y llevaron sus corridos a muchos pueblos vecinos. Así, el Chaca tuvo su primer éxito como La Lluvia. Ya por estos tiempos y debido al éxito personal de Sergio, este se separa de sus hermanos y caminó hacia su sueño como solista. Su apodo fue adjudicado por él mismo. Llegó a los oídos de Sergio una historia de un tal guerrero zulú africano muy valiente que no le tenía miedo a nada. Se sintió identificado y así fue como él y su banda se denominaron los Chacas del Norte. El estilo adoptado por el Chaca fue de música regional mexicana, especializada en los estilos de banda sinaolense y norteña, corridos, rancheras y música romántica. Desde el año 2001 al 2003, Sergio debió realizar una pausa en su carrera y dedicarse enteramente a sí mismo, es decir, a recuperarse. Había abusado del consumo de sustancias y estas casi lo llevan a la muerte. Él mismo lo expresó en una entrevista. Durante la entrevista nos confesó que tuvo problemas con las drogas, motivo por el que fue expulsado de los Estados Unidos, pero aseguró que todo eso había quedado atrás. Me hicieron un antidoping y me salió droga en la sangre y yo era una persona inelegible para estar en Estados Unidos legalmente, para agarrar mi tarjeta verde. Yo estaba casado, yo tenía mi familia. Entonces me dijeron que no podían darme mis papeles. Pero ya pasé eso, ya tengo 11, 12 años que me retiré de la droga, me eché un poco de tequila y todo eso. Y verdaderamente su vida cambió. En 2006 recibió 2 Billboard por el tema Dueño de ti. En ese mismo año lanzó el álbum Necesito Dueña y la canción que lleva el nombre del disco fue clave y se colocó entre los primeros lugares en México y Estados Unidos. Y así, año tras año fueron sucediéndose los éxitos que dieron como fruto muchos más lanzamientos de otros discos en los años que le siguieron.
Al inicio, Sergio se dedicó fuertemente a interpretar narcocorridos y sabía los peligros que este género traía consigo. Con lo cual, tiempo después decidió dedicarse más a las baladas románticas que, por cierto, tuvieron más éxito que sus primeras canciones. Quizás sea por sus canciones románticas o porque en verdad el Chaka fue todo un ganador con las mujeres, pero lo cierto es que Sergio tuvo a lo largo de su vida incontables romances y como producto de ello se estima que tuvo 18 hijos de diferentes madres, 11 varones y 7 mujeres. Siempre quiso mantener su vida amorosa y familiar fuera del ojo público. Por ese motivo se desconocen los nombres de las damas que compartieron su vida, pero sí sabemos que fueron muchas. De igual manera, los nombres de sus hijos son desconocidos por todos. Siempre destacó un inmenso amor hacia todos ellos, calificándolos como el motor de su vida. Al único que sí conocemos es a Sergio Vega Jr., ya que él mismo se hizo conocido tras su dedicación a la música en el año 2012, convirtiéndose en una figura de la música regional mexicana. Acá sí puede decirse que es un auténtico hijo del Chaka. En la vida de Sergio todo se encontraba como siempre lo había soñado. Amado por sus hijos, pese a la distancia que existía entre ellos por el tiempo que debía dedicarle a su trabajo. Premios, shows, entrevistas, giras, reconocimientos y todo el amor que el público le brindaba en cada una de sus presentaciones y en cada oportunidad en que lo tenían cerca. Todo era soñado. Sin embargo, algo terrible se avecinaba pese a las advertencias, y para hacerle honor a su apodo, parecía no amedrentar, pero la oscuridad fue más grande y lamentablemente se adueñó de él y de su fabulosa carrera. Minutos antes de ir a su próximo show, el Chaka dio una entrevista en el lugar donde filmaba un nuevo video musical de la canción Millonario de Amor en Monterrey. Fue la primera vez que en esa tierra el ejército se hizo presente en uno de sus shows para detener a personas vinculadas al crimen organizado. En esa entrevista, él hizo alusión a los sucesos que se acontecieron en sus últimas presentaciones y destacó la poca naturalidad de que un artista tenga que estar rodeado de policías. Es normal en la vida cotidiana de un cantante, de un músico, estar rodeado de gente armada, de policías, de algo. Entonces se siente uno medio mal, pero como te digo, me llevaron para allá. 6 horas estuve ahí platicando con ellos y pues a acreditar a lo que yo me dedico, ¿no? Es más, tuvo una conversación de casi 6 horas con la policía, donde de alguna manera tuvo que argumentar y explicar a qué se dedicaba. Para evitar futuros arrestos, cuestión que se venía dando con otros artistas, la decisión que tomaron fue no dar shows privados, sino más bien dentro de bailes o en palenques. Cuando le preguntaron si en algún momento había recibido una amenaza, lo negó rotundamente y agradeció que nunca le hubiera pasado semejante cosa. También desmintió fervientemente haber sido víctima de algún atentado. Habían sido varios hasta ese entonces los cantantes asesinados por el crimen organizado. El miedo merodeaba en esos determinados círculos y no era en vano. En esa oportunidad también remarcó, como entre tantas otras, el amor profundo que le tenía a sus hijos. Agradeció a la emisora que lo entrevistaba y a su público por el apoyo y el amor que tanto le brindaban. Nunca imaginó que ese sentido saludo iba a ser el más importante de su vida. Parecía saber que todo lo dicho en ese momento iba a quedar en el recuerdo de todos. El 27 de junio de 2010, entre los límites de Sonora y Sinaloa, una noche fatídica estaba por hacerse presente. Sergio y su asistente se dirigían a dar un show en su Cadillac Colorado. De repente, en la tranquilidad de la noche y de su viaje, ya que no existía ningún motivo que lo tenga alterado, miró por el espejo retrovisor del auto y percibió que una camioneta blanca doble cabina con varios sujetos estaba detrás de él, imitando las maniobras que hacía. Si frenaba, la camioneta aminoraba la marcha. Si aceleraba, sucedía lo mismo. Obviamente era muy claro que lo estaban siguiendo. Fue ahí cuando decidió acelerar bastante con el objetivo de perder de vista la camioneta, pero esta aceleró fuertemente y de repente los disparos comenzaron impactando en la parte trasera del auto. Ante la desesperación, Sergio realizó 2 llamadas. La primera fue a la policía, pero por asombro no tuvo respuesta. Sin pensar demasiado, recurrió a una de las personas de mayor confianza para él. Sí, es en este momento donde telefonió a su manager, Ana Luisa Gómez.
Ante la solitaria situación que vivía el cantante, más allá de su asistente que se encontraba en la misma situación de indefensión, se le ocurrió ir hasta un peaje con la idea de que la policía del lugar pudiese ayudarlo. Pero el destino le tenía preparado otra ruta. Un camión se atravesó completamente en su camino y se vio obligado a frenar para evitar impactar de frente. Esta forzada desaceleración fue el inicio del fin. La camioneta se ubicó al lado del auto y comenzó a dispararle. El acompañante sufrió una herida de bala en su cuello y a Sergio le dispararon 6 veces. El estado de shock fue total. El auto salió hacia el lado contrario, derribó un poste y rompió una cerca. Quedó rodeado de árboles y arbustos en total estado de soledad. Sergio ya no podía moverse, pero su espíritu estaba aún fuerte y le dijo a su acompañante que se fuera rápido de ese lugar. Existía el temor que las personas de la camioneta volvieran a terminar con lo que habían comenzado. Su compañero, confundido, obedeció y de inmediato salió corriendo entre la densa vegetación. Eso hizo que enseguida se perdiera de vista y fue más fácil disiparse y no ser encontrado. Él salvó su vida gracias al consejo desesperado de Sergio. El miedo se hizo realidad y los sicarios fueron hasta el auto a finalizar su tarea. Lo remataron con disparos en la cabeza y en el tórax. En el suelo quedaron esparcidos los casquillos de bala calibre 45 que más tarde fueron hallados por los investigadores. Al final escuché que se abrió una puerta y se oyeron tiros más cercanos, expresó Ana Luisa, quien seguía en la llamada mientras lo peor sucedía. El asistente marcó el teléfono y ella, muy asustada, atendió. Con temblorosas palabras, le dio la peor noticia. El Shaka había sido asesinado. Sí, aquellos disparos que Ana Luisa había escuchado habían dado en el blanco. El cantante norteño murió esa noche con tan solo 40 años. Los espantosos hechos se dieron alrededor de las 20:45. Todo fue confusión, ya que sus allegados decían que no existían motivos para que alguien tuviera intenciones de quitarle la vida. Muchas son las suposiciones, pero finalmente la que tomó más fuerza fue que las personas en la camioneta blanca simplemente habrían querido robarle su Cadillac Colorado. Estos fueron los dichos de los primeros minutos luego de su muerte. Luego, con el correr de los días, se confirmó que había sido asesinado por sicarios pertenecientes al crimen organizado, como venía sucediendo con otros cantantes anteriormente al asesinato del Shaka. Esto se había transformado en moneda corriente. El velorio y entierro se llevó a cabo tal como lo había solicitado Sergio en la ciudad de Obregón. Su banda, La Carbonera, hizo vibrar el lugar con las canciones preferidas del difunto. Los restos arribaron al lugar y todo se tiñó de gritos, llantos y aplausos. Cuando el ataúd ingresó al centro de usos múltiples de la localidad, se escuchó la canción Cuando el sol salga al revés. Ese había sido uno de sus pedidos específicos. La familia lo despidió en intimidad y les prometieron a los fans que luego el cuerpo sería sacado a la calle para que pudieran despedirse del cantante. También decidieron enviar una foto a cajón abierto del cantante con el fin de evitar el asedio de los periodistas que de manera desesperada buscaban el registro del triste momento. En dicha imagen se pudo ver signos de reconstrucción en el lado derecho del rostro de Sergio. Esto, sin más, se debió al impacto de las balas. A las 17 horas del día siguiente del velatorio, dieron una misa en Los Hornos, el pueblo que vio nacer al cantante. Luego se realizó un recorrido por sus 3 ranchos y finalmente infinidad de fans lo acompañaron al panteón, El Polvorín. Según Sergio Vega Jr., son 5 los hijos que registró el Shaka para recibir dinero por regalías. Luego de su muerte, el dinero correspondiente fue a cada uno de ellos. Ana Luisa, la persona que estuvo con él en sus últimos respiros, dijo: Sergio temía morir de la forma en que murió. Siempre jugaba con la muerte. Le mandaba decir con el animador de la banda a otras personas que se había muerto de un paro de muchas maneras, hasta decía que lo habían desaparecido. Sergio no tenía enemigos, siempre andaba sin seguridad, siempre andábamos solos, a veces con 2 o 3 de esos que te ayudan con las fans. El micro que los trasladaba era su pequeño hogar donde realizaba todo tipo de actividades.
cuentas, pagos, cantaban, practicaba sus corridos, discutían también cuando no les realizaban los pagos y cuando Ana Luisa bajaba a las fans y él se enojaba mucho. Cuidaba muchísimo a esas muchachas. Sergio dejó muchos proyectos luego de su partida, algunos ya terminados y listos para ver la luz y otros en camino. En agosto de ese mismo año ya estaba dispuesta a la salida del disco Millonario de Amor y dejó también su primer álbum grabado en DVD que mostraba un show en vivo junto a un recorrido del cantante por Sonora, realizando relatos de su vida, sus anécdotas y su carrera. También dejó grabado un dueto con Capaz de la Sierra, en vías de ser masterizado y lanzado a la venta. Por cierto, cabe mencionar que ya hicimos un video sobre la vida y muerte de Sergio Gómez de Capaz de la Sierra, por si lo quieres ir a ver. Y bien, como te seguía contando, por supuesto que el artista tenía muchos sueños. Uno de ellos, si no el más importante, era poder ingresar a Estados Unidos y allí esparcir su música de cuerpo presente. Esto se le venía negando tras un doping y su relación y adicción a las sustancias. Pero bien, no queremos finalizar este video sin antes mencionar que el Shaka, un hombre simple, de vida de ranchos, de excelente humor, padre de 18 hijos y amores por doquier, dejó un sinfín de baladas que se traducen en 22 discos como solista y aproximadamente 15 de manera independiente. Estos formarán parte de un legado inmenso para la música norteña mexicana que será eternamente recordado.